Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Épicos, este espacio, este podcast y streaming que trata de poner en vidriera, de darle visibilidad a personas, hitos, procesos y proyectos que construyeron y siguen construyendo la historia de esta casa de estudios de la Facultad de Ciencias Agropecuarias en el marco de los 60 años. Este espacio que hemos denominado Épicos, el episodio número 6, puntualmente hace referencia a la reforma universitaria, aquella reforma que dio inicio a la Universidad Nacional de Córdoba, por ejemplo, y de todas las universidades del país, que se dio allá por 1918. Me acompañan Leandro Carbello, secretario general de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, cruzdelengueño de pura cepa, cordobés por adopción, hincha de Talleres desde la cuna, ingeniero agrónomo apasionado y tiene predilección por las hortalizas, ¿sí? Y dice que le gusta la playa para desconectar. ¿Es así? Es así. Es un buen espacio para distender. Bueno, bienvenido a Épicos, a este episodio número 6. Y también aquí a mi derecha, Claudio Bustos, director de enseñanza de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Bueno, viene de La Cruz, de un pueblito chiquito del departamento de Calamuchita, que dice que la cantidad de habitantes de esa localidad es prácticamente lo mismo que la vida universitaria de acá de la facultad. ¿Es así? Entro en el aula y nunca había visto tanta gente junta en el mismo lugar. Así es. Bueno, esto va a ser una experiencia linda, divertida, descontracturada y espero que quienes nos estén escuchando en este momento nos acompañen, lo pueden hacer con gusto durante los 35, 40 minutos que vamos a compartir este eje temático que tiene que ver con la reforma universitaria. Llamémosle hito, que marcó un precedente en la vida universitaria. Mi nombre, me voy a presentar, es Adrián Mancini, soy licenciado en comunicación, también soy hijo de esta universidad pública, de la Facultad de Comunicación. Soy periodista agropecuario, por eso estoy acá, también acompañándolos a ustedes. Y bueno, y dirijo una agencia de comunicación y marketing agropecuario, específicamente agroindustrial, en Córdoba y en el resto del país. Soy de River y me gusta jugar al pádel. Así que a los que no sean de River, perdonen, discúlpenme. Vamos al foco. Les quiero hacer una pregunta como para iniciar esto y tiene que ver con cómo era el contexto político, social, cultural, económico, si se quiere, para que se dieran los primeros indicios de esta reforma universitaria en 1918. ¿Cuál fue el caldo de cultivo para que esto fuera lo que fue, digamos? Bueno, hay que imaginarse un siglo atrás, habían llegado la gran ola inmigratoria y las ciudades, la Córdoba era una aldea más de las tantas que tenía nuestra nación, que estaba como recién armándose, digamos. Y Córdoba no había tenido cambio en 300 años, había sido la misma aldeadita de unas 5 o 6 cuadras y nada más. A comienzo del siglo comienza a extenderse Alberdi, que era una zona de quintas y las ladrilleras de Córdoba, comienza a desarrollarse porque se llevan ahí un hospital para los pobres. Digamos, la Universidad de Córdoba termina decidiendo hacer lo que hoy es nuestro hospital insignia, el Hospital de Clínicas. Hoy no nos referenciaríamos en Córdoba sin el Hospital de Clínicas. Digamos. En ese momento era en la periferia, llevemos ese lugar para que podamos investigar en ciencias de la medicina. Y ahí se fueron conviviendo en los conventillos, que eran grandes casas familiares. Comenzaron a venir los hijos de esa segunda generación de inmigrantes, los piamonteses, que fundamentalmente los italianos tuvieron un asentamiento en las primeras fábricas de Córdoba, ¿no? Y los hijos de las familias acomodadas, que eran los que casi como derecho divino tenían acceso a la universidad, los únicos Bien. que podían tener acceso a la universidad. Bien. Y ahí comienzan a convivir en esos lugares donde se producen los primeros accesos de esa nueva clase social o de ese nuevo componente social en la universidad. Bien. También lo que produjo ese nuevo componente social, vos imaginate que había hijos de inmigrantes, había trabajadores que querían ir a la universidad donde no podían, donde llegaban a la universidad y digamos, no podían trabajar. Había una residencia en ese momento en el Hospital de Clínica que fue clausurada, fue cerrada por el comportamiento, ellos le llamaban mal comportamiento de esos estudiantes, lo cual se cierra la residencia que tenía la universidad.
Entonces, era un conjunto de... Eran estudiantes. Querían vivir como estudiantes y bueno, en esa época la universidad era tan cerrada, solamente para algunos. El principio rector ¿quién cerraba la universidad en ese momento? ¿Por qué era, llamémosle, elitista? ¿Cuál era el principio rector de ese momento? ¿Quién conducía la universidad? La universidad, como estaba conducida, si bien tenía su rector, que no era electo, sino era designado por el Estado, también tenía un gran tema que las cátedras eran hereditarias. Entonces, la enseñanza era solamente para algunos, solamente estaba esa clase social dentro de la universidad. Eso fue también lo que generó esa revuelta donde los estudiantes decían: queremos una universidad abierta. Queremos también concursos docentes, queremos que la universidad, ese contenido técnico, esa innovación, que se produzca esa innovación y sea transferido a la sociedad, digamos. Entonces, tenían que buscar una universidad moderna para los tiempos que empezaba a vivir con la nueva Córdoba, con la nueva era que estaba viviendo también nuestro país, ¿no? Bien, y me imagino que había un clima internacional también, la revolución bolchevique en Rusia, me imagino que había también como un clima de época, porque con esos inmigrantes que venían, que fueron en pleno ascenso social desde, no sé, me imagino en 1880, 1890, venían nuevas ideas de Europa también, socialismo, nuevas ideas más... con otro pensamiento. Va quedando plasmado, es como decís vos, va quedando plasmado en cada una de las instancias de la reforma. Porque consideremos que en reverdecer de la revolución bolchevique también tuvo excluidos que tuvieron que emigrar, digamos. Muchos de los judíos rusos, alemanes, que emigraron a Argentina con una gran impronta intelectual, digamos. Entonces, se nutrió en gran parte del pensamiento socialista del momento. Recordemos que para el momento Irigoyen había logrado el voto popular que se logra con la ley Sáenz Peña. 1916. Y que en ese momento tampoco sabíamos si la iban a lograr sostener, digamos. Entonces, la universidad, que siempre ha sido el lugar donde las ideas reverdecen o donde las ideas se pueden debatir, digamos, la dialéctica se sustancia fundamentalmente en las universidades, era el lugar propicio para que se dieran estos cambios, digamos. Bien, y un día, no por arte de magia, sino que imagino que hubo movimientos estudiantiles que tuvieron un gran impacto en esa pequeña Córdoba, llamémosle, generan una revuelta, una revolución, llamémosle, que finalmente deviene en la reforma universitaria. ¿Cómo impactó eso? O sea, ¿qué quedó después de esa reforma, digamos, más allá del movimiento estudiantil para la vida universitaria que prácticamente hoy seguimos viviendo? Esa pregunta está buena, Adrián, porque es pensar qué dejó la reforma y cómo la universidad cambió, ¿no? Y en eso se generó a través de grandes protestas, se organizaron los estudiantes, se generó la Federación Universitaria de Córdoba, la Federación Universitaria Argentina, digamos. Generó que se puedan expresar los jóvenes. Y en eso pensar en algunos pilares fundamentales que siguen vigentes en la universidad. Pensar en la extensión universitaria, que la universidad llegue el conocimiento a toda la sociedad. En la investigación, que se pueda innovar, que se pueda generar nuevo conocimiento para poder trasladar. Eso también generó la innovación y la investigación. La ciencia fue uno de los grandes logros que se produjo en la universidad a través de la reforma universitaria y que generó muchos cambios en nuestro país de innovación, y después, si querés, los podemos atar al agro, pensar en la innovación, en el mejoramiento genético que hoy se produce en la FACU, cómo impacta en la producción agropecuaria, ¿no? Y decir, ¿por qué hoy podemos investigar? ¿Por qué hoy se genera ciencia en la Facultad de Ciencias Agropecuarias? Bueno, porque hubo una reforma que permitió pensar como matriz, como pilar fundamental. Si pensamos en la investigación, la enseñanza y la extensión como los grandes pilares de nuestra universidad. Y pensar en la enseñanza es pensar cuánta gente llega a la universidad, cómo generamos planes de estudios modernos para poder formar de una manera mucho más en los tiempos que vivimos, para formar ese joven que llegó a la universidad y pensar en esa actualización de los planes de estudio, pensar en esa innovación, es pensar... Digamos, eso es el ABC de la reforma universitaria, lo que lograron esos jóvenes, y que es importante valorizar esto y no olvidar las reformas, porque fueron principios que dejaron marcado un modelo de universidad, ¿no? Bien, en ese modelo yo me imagino que también se planteaba el tema de quién gobierna.
la universidad? ¿Quién maneja los presupuestos? Porque me imagino que había una manera de hacerlo y ahora, a partir de la reforma, hubo otra manera de hacerlo. ¿Quién compone, quién toma las decisiones en la universidad? ¿El gobierno, la jerarquía eclesiástica, los estudiantes, los no docentes, los docentes, los egresados? ¿Me podés contar un poquito qué quedó de todo eso, digamos? Pero te lo voy a graficar. Vamos Bien. a ir a lo conceptual, pero te lo arranco graficando. Con Leandro nos conocimos en la Facu porque los dos teníamos inquietudes. Venimos de la primera generación de universitarios de nuestras respectivas familias. Y eso, a la hora de ser reformista, es como lo central de la vida. Hubiésemos venido a una institución que podría haber tenido un gobierno unipersonal y no democrático, y las decisiones hubieran sido las mismas, se hubiera ido repitiendo la forma de tomar decisiones unilaterales. Pero nos llamó a nosotros, decíamos, pucha, venimos a una universidad que nos da todo y nosotros ya tenemos edades, los dos hemos atravesado por una instancia estudiantil en la que podemos devolver, en la que podemos ser partes. Y tiene que ver mucho con cuando en la universidad uno decide y participa y da fe, digamos. Tiene que ver con el sentido de la responsabilidad, digamos. Tiene que ver con los derechos, porque se garantizan derechos. A nosotros nos pasa y le debe pasar a todo profe que esté en la actividad o que esté egresado, la cantidad de chicos que entran a nuestra aula y que vemos que las condiciones sociales no se les garantizan en lo más mínimo. Y entendemos que a veces hacen esfuerzos que cuando trabajan, cuando son madres. La universidad está diseñada para quien tiene mucho tiempo, que su prioridad uno de la vida sea el estudio. Y en una universidad donde los estudiantes no tengan la voz, donde los egresados no puedan volver y decir, che, fuera de las aulas, fuera del claustro del sentido universitario, sucede una realidad. Y el estudiante si los estudiantes no tuviesen una voz, y si no tuviesen un voto, digamos, voto en el sentido democrático es expresión de sufragio, pero en el sentido democrático, en el sentido fino de la palabra, es cómo garantizan derechos y cómo los cumplen después, digamos. Entonces, la reforma universitaria se planteó eso. No garantizaban la reforma de planes de estudios, y ellos, si bien tomaron y hubo momentos en los que fue tensa la cosa, les costó casi 100 años, 80 hasta el 83 en la reforma, en el retorno democrático, a decir, bueno, todos tenemos voz y todos tenemos posibilidad de decisión en la universidad. Bien, eso es como un corolario de lo que fue uno de los principales hitos que marcó la reforma del 18, porque por ahí, a ver, los pibes, los sub-20, que hoy pasan por las aulas y nos siguen y nos acompañan, por ahí es como que la cosa está dada y siempre fue así. No siempre fue así, y me imagino yo, ¿no? O sea, corríjanme si estoy equivocado. Es así, no siempre fue así, no siempre los estudiantes tuvieron voz y voto, hoy lo tienen en el consejo, los egresados que traen su experiencia, claro. El docente con todo eso andamiaje, el no docente que es alguien que aporta a la administración, al día a día de la facultad, digo, tiene su representante. Y ese conjunto, ese cogobierno que está gobernado por todos los claustros, genera también una institución viva y con diferentes miradas, y que enriquece, ¿no? Y que te obliga al diálogo, te obliga al consenso, te obliga a generar espacios con diferentes miradas que enriquece, ¿no? No unas miradas unilaterales. Entonces, por ahí es importante hablarlo con los jóvenes porque piensa que todo está dado, ¿no? Claro. Y no es así. No fue así. Lograr cambios no es fácil, y también tener voz y voto y que sean escuchados los jóvenes, porque también, a medida que uno va transcurriendo años, se pone cada vez más conservador. Yo vengo de la militancia estudiantil, no pensaba lo mismo a los 20 que ahora. Y ver también la evolución de la facultad también representa eso. Como siempre los jóvenes mantienen viva la llama y generan y empujan a los cambios. Antes de entrar puntualmente en la facultad, que está cumpliendo 60 años y que, bueno, es uno de los motivos por los cuales estamos acá, hubo personajes importantes en esta reforma universitaria. Hablo de Deodoro Roca y de Enrique Barros. ¿Por qué no me cuentan un poquito acerca de estos personajes que fueron un poco la punta de lanza, si se quiere, de esos o los más visibles de ese grupo de estudiantes que en definitiva hicieron estos movimientos sociales y estudiantiles que derivó en la reforma?
siempre ponemos en tensión los nombres, esas personas que hicieron posible los cambios. Hacemos contrastar, la historia se encargó de hacer contrastar dos personajes dentro de un mismo espacio. Deodoro Roca se había recibido en la Universidad Nacional, había sido estudiante del Montserrat, era parte de la universidad, y si bien era dentro de la familia Roca era muy reconocida en Córdoba, él ya tenía un renombre, no por salir a las partes lindas de los diarios del momento, sino porque se paraba y en el momento en el que no había tantos derechos garantizados, Deodoro Roca tenía una voz que era no solamente disidente en favor de las libertades y de las igualdades, sino que la manifestaba con énfasis. Y encuentra una hermosa alianza, un reconocimiento, un encuentro con los estudiantes, con el grupo que decide organizarse en la Federación Universitaria. Y de ese otro lado había un estudiante. Había muchos estudiantes, pero nosotros siempre referenciamos uno que era Enrique Barros. Ajá. ¿Quién fue Enrique Barros? El estudiante que fue el presidente de la Federación Universitaria para el momento, pero que tenía todas las condiciones que no son aptas para estar en la universidad en el momento. Había perdido a su padre a temprana edad y tuvo que salir a trabajar. Ya tuvo el primer escollo para el momento de no tener las condiciones económicas, no tener las condiciones sociales que se exigen para el momento. Y Enrique Barros encabeza el movimiento estudiantil y a través de su necesidad de conquistar derechos que le afectaban a él y a sus compañeros, es como la síntesis perfecta para que el movimiento prospere, digamos. Bien, buenísimo, me encantó la idea. Prepárame otro mate, pues no te lo tomes todo solo, por favor. Había un clima de época. Pensemos, ubiquémonos en la segunda década de Argentina, de 1900, del siglo XIX, del siglo XX, perdón. Ubiquémonos también en el rol de la mujer, porque como que la historia oficial, más allá del rol que ocupaba la mujer en esa época, que era bastante limitado en la actividad política, gremial, sindical, estudiantil, imagino, pero también la historia, entiendo que debe haber habido, aunque sea un mínimo aporte de mujeres en esos movimientos. ¿Por qué no hablamos un poquito? Porque hoy pareciera que fuera algo normal también, la integración del género o hablar de género. En aquella época no era normal hablar de género. No era normal. Y claro, si vos ves, Adrián, la foto de las épocas, no identificás mujeres participando activamente. Perdón que te corte, yo veo el monumento, el monumento que está acá en la entrada del pabellón de Argentina. Y si me pongo finito, no veo mujeres enarbolando las banderas arriba del rectorado, digamos. Para la época estoy hablando. Sí, para la época. Y pensar en eso era pensar también que cumplió un rol fundamental las mujeres. Nosotros con Claudio trabajamos sobre buscar recopilación sobre la reforma universitaria. Generamos un libro, La voz del estudiante, la reforma universitaria, pensando en eso, en cómo visibilizar cosas que no estaban visibles de la reforma universitaria, ¿no? Porque siempre nos quedábamos con lo que estaba sobre la mesa. Y en eso, buscando recortes de diario, buscando información de la época, pensar en un recorte de La Voz donde mencionaba a Prosperina Paraván, vicepresidenta del Centro Estudiante de Odontología para la época. Un montón. Vos decís, una mujer era representante en la época, una mujer que había venido de Santa Fe a estudiar, donde generaba acciones políticas, donde pensaban, pero no eran visibles, evidentemente. Un montón. Así que a través de esa búsqueda pudimos contactarnos con la familia, podernos ver qué había pasado con ella. Ella estudió, se volvió a ser madre a Santa Fe, y después que había sido madre, volvió a los 5 o 6 años a Córdoba para terminar la carrera de odontóloga, ¿no? Mirá. Y el sostén de eso, en un momento fue su padre, primera mujer, digamos, egresada de la familia, pensar en eso, que era madre en la universidad, recibirse 5 o 6 años. Si no hubiese pasado la reforma universitaria, eso no podría haber pasado. No existía, ¿no? Y ella había luchado por eso. Entonces, pensar en eso, estaba en ciencias médicas, las famosas parteras estudiaban, odontología. En la época, uno cuando se pone a ver los libros de ahí, hemos revisado los libros de la Facultad de Odontología, cuando uno ve los listados de los egresados, eran muy pocas mujeres, ¿no?
pero tenía un rol fundamental. Y ellas haciendo soporte, ¿no? Pensar en eso. Y Sí, hoy pensarlo como era hace más de 100 años atrás, era impensable pensar el protagonismo que tuvieron, ¿no? Y eso es importante porque decir, che, fueron protagonistas. Y eso me imagino que se refleja hoy. Digamos, hoy, Es que, digamos, ese fue la semilla en términos de agronomía, me imagino, fue la simiente, que fue una de las simientes que decantó en lo que hoy conocemos con la vida pública de la cuestión de género, por ejemplo, en el ámbito universitario. Nos interpelaba eso, digamos, que nosotros siempre decíamos, pero si en nuestra vida política, en nuestra vida institucional, es de par a par, digamos. No cerraba la visión romántica que se traducía en los libros, que se traducía en los diarios. Entendemos el concepto de la época, pero hoy es algo que no discutimos y los roles se van dividiendo. Por eso que nos interpelaba, ¿cómo no va a haber en ese momento? Claro. Y se fue naturalizando que si en los diarios no salía, que si era malo para el momento, era algo que se invisibilizaba. Nosotros no nos parecía lo mismo, y recuperarla de ese momento para traerla en tensión de la discusión actual, donde la ciencia pasa fundamentalmente por la mujer. Nuestra facultad tiene la impronta de la matrícula que es de igual a igual hoy. Las ingenierías se pensaban antes como una carrera de los hombres y hoy es de igual a igual. Ya los traigo, para quienes nos están siguiendo en este momento y quienes nos escuchan en este momento, no se den una idea, pero atrás hay un montón de gente que está grabando, que nos está haciendo señas, que nos está sacando lindos. Bueno, se hace lo que se puede. ¿Venimos bien? ¿Venimos bien con los tiempos, con las preguntas, todo? ¿Venimos bien? Genial. Seguimos entonces. En la facu estamos acostumbrados a que todo el mundo entre por la puerta, nos grite algo, nos pida algo, sáquele el mate. Por eso que está raro que tengamos así momentos sin interrupción en agro. Sí. Todo controladito. Cultura agro. Bueno, cultura agro. Bueno, ya los traigo al presente, pero hay una cosa que cuando pensaba esto buscaba elementos para hablar sobre la reforma. Yo me acordaba del cursillo de ingreso hace 30 años, que es como un elemento de lectura obligado. O sea, tenés que saber de la reforma cuando entras a la universidad pública, tenés que saber. Y yo te puedo asegurar, y seguramente ustedes me lo van a ratificar, que lo estudiamos para el ingreso y después nos olvidamos del tema y ya fue. Pero la reforma universitaria de Córdoba de 1918 fue muy importante. Me gustaría que rescatemos esto, porque tuvo impacto no solo en la vida universitaria de Córdoba, sino que se trasladó a nivel nacional. Latinoamérica empezó a pensar de otra manera a partir de esta gesta. Quisiera avanzar un poquito de eso y después nos venimos ya al impacto de esa reforma al presente, digamos. Cuéntenme un poquito sobre ese impacto que tuvo ese movimiento estudiantil cordobés. Primero que desde el 18 hasta casi el 83, salvo un pequeño momento en los gobiernos de Frondizi y luego en el de Arturo Illia, no podemos hablar de reforma universitaria en Argentina. Digamos, pasaron todos esos años hasta que se comenzaran a concretar esos derechos. Y Latinoamérica seguimos sosteniendo el sentido de patria grande, donde si bien los países latinoamericanos teníamos una frontera física, una situación particular del respectivo país, los dólares son los mismos y eran los mismos. Uh-huh. Por eso que la proyección latinoamericana, fundamentalmente comenzando por nuestros países vecinos, que nos diferencia solo la frontera, las ideas prosperaron rápidamente, porque eran los mismos dólares, claro, la misma necesidad de derechos. Y si bien en su momento también tuvo un impacto en Europa, el mayo francés tiene esa impronta de la reforma universitaria sobre el concepto de libertad, sobre el concepto de igualdad, el de solidaridad, que es el que más se ha ido deformando en los últimos tiempos, pero que para venir en el tiempo... O sea, hablamos del mayo francés 50 años después de la reforma de Córdoba. Claro, digamos. Ninguno de nuestros estudiantes había nacido, yo tampoco, claro. Pero digamos, tiene que ver con el tiempo de lo que fue el siglo XX, digamos. La Facu es un producto de eso, de cómo en la segunda tanda de la reforma universitaria, recién para la discusión de los 50, y solo en el gobierno democrático de Arturo Illia, se comienza a plantear, concretar la expansión de las ciencias
en la universidad y lo que era en el momento ciencias exactas, físicas y naturales, hacia la enseñanza de otras carreras que no eran tradicionales. Bien, buenísimo, me encantó. Recién hablaste de las ciencias exactas y tradicionales y físicas, pero pensemos que agronomía en 1918 no existía como tal. O ¿cómo era? ¿En el marco de qué se estudiaba? Porque esta facultad tiene 60 años. Estamos cumpliendo 60 años y habían pasado muchos años más. ¿Cómo era el estudio de las ingenierías en esa época y cómo devino finalmente que aparezca la Facultad de Ciencias Agropecuarias? Y la base de la agronomía, de la ingeniería, eran las escuelas técnicas. Las escuelas agrotécnicas eran la base, la que también dieron sustento a muchas facultades de agronomía del país. Digamos, antes que Agro de Córdoba estaba UBA, Mendoza, que también fueron pioneras, en el estudio de las ciencias agropecuarias, ¿no? Inclusive en Córdoba, en nuestra universidad tenía una escuela agrotécnica que funcionaba acá en Ciudad Universitaria, que es actualmente el colegio que se fue allá a Belleville, ese funcionaba acá. Ese era el espacio del estudio de las ciencias agropecuarias, ¿no? Bien. Y ¿cómo empieza Córdoba? Córdoba empieza también con la llegada, los primeros docentes de nuestra facultad eran egresados de la UBA, egresados de Mendoza, donde empiezan a pensar que lo primero fue un instituto de ciencia agropecuaria, ¿no? Bien, bien. Y ahí es el comienzo. Arranca como todo. Como todo, ¿no? Donde había estudiantes. Conocemos casos de que fueron a escuelas, después pasaron a institutos, después facultades, y así se va creciendo, en el marco de la vida universitaria, imagino. La Escuela Nacional de Agricultura, que estaba en el predio oeste, si quiere, de la ciudad universitaria, como era una ciencia menor para el momento, como todas las ciencias pre-reforma universitaria, no eran consideradas para poder dictarse en Córdoba. Claro. Teníamos el factor productivo que se comenzó a desarrollar de comienzo de del siglo pasado, perdón. Uh-huh. Sigo creyendo que el siglo XX es nuestro siglo. No había una razón de ser para las ciencias. Le costó a las ciencias exactas por sí, desde Sarmiento para acá, que decir, en Córdoba, tan conservadora, sola formadora de doctores en Derecho, exige la apertura a otras ciencias. Nos costó un momento, nos costó muchísimo. Con el EA también nos ha interpelado leer mucho qué pasó para que nos originaran. Nos fuimos a leer hemos leído cientos de veces los debates del Consejo Superior de por qué hacer una facultad de ciencias agropecuarias, porque siempre, seguramente les va a pasar en los otros podcasts, que cada generación nos cuenta, nosotros arrancamos acá, la facu se arrancó acá, porque vivíamos de prestado, siempre parecíamos la familia sin casa de la Universidad Nacional de Córdoba, porque la discusión se pateaba, y después que se traslada a la Escuela de Agricultura, se cierra el debate para siempre, y en los 50, se llamó la época de oro, entre el 57 y el 63, 64, la discusión se vuelve a abrir de cómo en la región centro, en el corazón del productivo del país, no teníamos una formación en la ciencia agropecuaria. Y ahí es como dice Lea, solo cuando algunos eligieron salir de la zona de confort, de formarse en ciencias exactas y lograr ese instituto, que para el momento también era, vamos a experimentar en esas ciencias, no se pensó y le demoró a la facu lograr convertirse en facultad, ¿no? Sí. Inclusive convertirse en facultad y pensar en un campo de escuela y pensar en un plan de estudio y pensar en el laboratorio y pensar, en lo que hoy podemos ver como facultad de ciencia agropecuaria, ¿no? Sí, no, está clarísimo. Yo insisto en esta idea de que a veces los estudiantes, el resto de la sociedad que no pertenece al mundillo académico, lo da como dado, como que siempre fue así, y la verdad que no, y que hubo un montón de gente que trabajó procesos, proyectos, hitos que fueron marcando la historia de estas unidades, de la vida de las organizaciones, en este caso puntualmente, y que no fue fácil, que nada fue fácil, me refiero, ¿no? Porque fue un trabajo de mucha gente, de muchos años, para lograr lo que hoy vemos, una facultad con proyección internacional y demás, ¿no? Sí, y pensando en estar inserta en la sociedad, ¿no? En el medio, claro. en el sector productivo también. Bueno, ¿no? hablando de esto de estar inserto,
recién les dije, bueno, había un espíritu de época en la reforma del 18 que dejó sus valores, su forma de pensar, su forma de hacer. Hoy, la Facultad de Ciencias Agropecuarias, ¿en qué ve reflejado ese espíritu de época? Digo, en el gobierno, en la administración, en la extensión, en la investigación, la apertura. Digo, se me ocurren eso, pero son ustedes los que saben. ¿En qué se ve reflejado ese espíritu de la reforma en la vida diaria de la Facultad de Ciencias Agropecuarias? Digo, nosotros vemos reflejado ese logro de la reforma en el hacer de la facultad a diario, ¿no? En esa vinculación con el medio, en una facultad puertas abiertas, en pensar en esto, en la ciencia, como te decía, en pensar en la educación y también pensar dónde estamos parados hoy, ¿no? Cómo incorporamos nuevas tecnologías, cómo incorporamos nuevo conocimiento y también generamos de transmitir el conocimiento no solamente a través de las carreras tradicionales que era ingeniería agronómica, sino la generación de nuevas carreras de grado, pregrado, inclusive diplomatura, para poder transmitir el conocimiento a toda la sociedad, ¿no? Porque si nosotros pensamos quién sostiene hoy la universidad, todos los habitantes del territorio nacional, cómo nosotros generamos que ese conocimiento se democratice en toda la población que esté interesado en formarse, en tomar conceptos a través de diferentes tramos educativos, ¿no? Pensar eso es pensar la universidad hoy también, ¿no? Bien. Pensamos que la sociedad pensaba, o en gran parte también los universitarios, que la universidad era solamente aulas, docente, conocimiento, alumno. Y desde el reformismo hemos creído siempre, y recién también hay producto casi de este siglo, la universidad es la extensión, la universidad es la investigación científica. Dentro de los tres pilares, que son los pilares reformistas de extensión, investigación y enseñanza, hay mucho más que una aula. Hoy la Facu se plantea cientos de programas de extensión y vinculación que reconoce los saberes del mismo lugar del territorio donde la universidad interactúa, vive, la universidad es mucho más que esas aulas en estas 4 manzanas que tenemos en Ciudad Universitaria, y es el territorio, digamos. Afortunadamente la sociedad ahora reconoce en Córdoba, no sé cuántas universidades populares tenemos ya, digamos, más de 200. Y viven ustedes casi todas las semanas yendo a algún evento de extensión. Pensar en la universidad es pensar que los docentes de la facultad forman a los trabajadores del sector apícola en el norte de Córdoba para que puedan producir su propia miel, mejorar el sistema productivo, mejorar la calidad, darle una herramienta a ese habitante de 150 kilómetros de Córdoba, de Villa de Soto, para que pueda trabajar en apicultura y ser un productor y lograr un cambio, ¿no? Lograr un cambio en la realidad de esa gente, ¿no? Eso es pensar hoy en la educación, pensar en la universidad y en la facultad de agro. A ese productor caprino que está en el norte de Córdoba también, ¿cómo le damos las herramientas? O ese productor del corazón productivo, de maquinaria agrícola. Hoy, ¿cómo ese operario de la maquinaria agrícola usa la tecnología? Un mapeo de rendimiento, cualquier maquinario hoy tiene un software de tecnología que hay que formarlo. Bueno, la Facu está en ese proceso hoy. Yo no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa, si bien esto no hay que personalizarlo, ¿no? Porque lo importante acá es el tema de la reforma, pero a mí me cuesta separar mi rol de periodista, en este caso, del rol de ser un egresado de la universidad pública y en definitiva, de los valores y de esa simiente que fue la reforma universitaria. Y uno se siente orgulloso de eso, o sea, y lo vive, y yo hace 30 años que me fui de la universidad pública y lo vivo con, o sea, también, primera generación de universitarios, lo vivo con un orgullo. No sé qué les pasa a ustedes con esto, digamos, con el tema de la reforma y el tema de vivirlo permanentemente con una universidad pública. ¿Que tenemos que ser honestos o no? Por favor. Nos cuesta a veces, a los dos nos pasa que cuando nos van a invitar a hablar de la reforma decimos, ¿en tono de qué nos invitan? ¿A que charlemos lo que nos pasa todos los días en el cuerpo? Sí. O sobre la cuestión teórica y sobre lo histórico, digamos. Y nos pone en tensión porque para nosotros la reforma es integrar el saber, que es el saber teórico y práctico que se ejerce en el aula,
el saber práctico, que es lo que aprendiste en el aula para transformarlo en el territorio, y un concepto que lo ponemos en tensión porque a veces nos molesta que se tome como las capacidades blandas, y nosotros le llamamos el saber ser. Digamos, si te dimos un contenido de las ciencias duras, el contenido teórico, y te hicimos bueno para que seas bueno en la labranza, nuestro trabajo como reformistas actuales es aprender a saber ser, digamos. Que si lo traducimos, si alguien nos ve y dice, yo no sé qué mucho en la universidad, decir qué era eso que para nuestros abuelos que no habían sido universitarios, que posiblemente estaban logrando darle de comer a nuestra primera generación de inmigrantes españoles e inmigrantes piamonteses. Que era eso que nuestros abuelos decían, sabés asociarte, sabés hacer cooperativismo, sabés que después de vos también vienen tus hijos, pero también vienen tus vecinos. Reconocele derechos a tus vecinos, reconoce que tenés que convivir con vecinos. Ese saber ser, que es el eje por el que la reforma universitaria hoy se traduce en capacidades, conocimientos, habilidades blandas, para nosotros es lo fundamental del momento. Digamos, cuando hablamos de sostenibilidad hoy, hablamos de cómo dejar a las futuras generaciones, pero también hablamos de cómo volver a ser humanos y cómo lograr empatía en el resto. El saber es ser, sí. Digamos, cuando las dictaduras nos impedían las libertades, seguramente los estudiantes salían para lograr esas libertades y esos derechos que eran no reconocidos. Cuando logramos las libertades, es avanzar en las igualdades. Cuando se logran las igualdades, que en el siglo volvemos para atrás un montón de veces, ¿cómo logramos avanzar en la solidaridad, la fraternidad? Que es algo que evidentemente en este modelo del siglo XXI nos cuesta, digamos, a la humanidad, cada vez más egoísta. A nosotros nos toca en las universidades comprender ese concepto de saber ser. Recién dijiste algo importante sobre democratizar este sentido de pertenencia, de vivir la cultura reformista. ¿Cuál sería el paso o por dónde va la cosa para que los estudiantes, por ejemplo, quienes viven la vida universitaria, se enganchen más con este espíritu reformista, digamos? ¿Por dónde tendría que ir la cosa? Para enamorarlos y para que conozcan de verdad por dónde va la cosa, digamos. Yo creo que esto es a través de acciones concretas que hacen a la formación de esos estudiantes, digo, ¿no? Y eso lo trabajamos bastante en la Facu, no solamente, digamos, en la Facu cada estudiante no es un número más, sino nos conocemos con nombre y apellido. Cada estudiante, digamos, ponemos mucho trabajo de la gestión o de los que hacemos el día a día de la Facu, que se sienta en contenido y saber que esto es posible gracias al trabajo de mucha gente y que también una ida y vuelta, una devolución, una construcción del conocimiento. Esto que decía Claudio del ser de la persona es lo que tratamos de transmitir, ¿no? Y cuando uno le da esa herramienta, ese conocimiento, ahí también, bueno, genera un feedback o el joven empieza a pensar, bueno, es otra realidad, lo tomo de otra manera. Bien. Creo que pasa por eso, por una cuestión de generar de transmitir ese conocimiento de una u otra manera para generar esa comunidad. Los quiero llevar, ya para ir cerrando, hacia adelante con el espíritu reformista. Allá por 1918, aunque nos parezca que fue hace muchísimo, no fue tanto para la vida universitaria, se plantearon determinados principios rectores que había que modificar, adecuar o actualizar. ¿Cuáles creen, de acuerdo a la visión que ustedes tienen, porque esta facultad está cumpliendo 60 años, los nuevos principios rectores que deberíamos estar poniendo en la mesa de debate y poniendo sobre la mesa para repensar, vamos a ser exagerados, una nueva reforma universitaria? Digamos, ¿qué está pasando hoy que deberíamos pensar hacia adelante, para seguir innovando y seguir repensando la cuestión de la formación, de esto de ser y hacer, más allá de lo que ya hemos explayado? Yo creo que... No se me queden callados. No, porque es profundo y es de todos los días. Cuando recién entramos en la universidad probablemente hubiésemos pateado puertas, hubiésemos reclamado, pedimos, cuando ya nos fuimos convirtiendo en más grandes, entendimos, o al menos en cada trayecto que nos fue pasando, que muchos compañeros venían a la universidad pensando en el título, pero se tuvieron que volver. Y el pensar en trayectos cortos, bueno,
seguramente vas a hablar de lo que es diplomaturas. No voy a entrar ahí para que sea Parece parte, que lo conocieras de memoria. Nos conocemos de memoria porque me tocó empecé a pagar con karma de venir a trabajar, después de haber sido dirigente estudiantil, venir a trabajar y encontrarme con estudiantes revoltosos que fueron la primera generación que venía y decía, tengo este problema. Leandro era medio enérgico. Bien. Por eso dije que era uno. Pero ¿quién fue enérgico los 20? Fue la primera generación que además de tengo este dolor, tengo este reclamo, tengo esta propuesta. Y a partir de ahí se hicieron como varias generaciones que traen una propuesta al lado de la queja, digamos. Uh-huh. Ellos entraron con una sola carrera, un plan de estudio que estaba viejo, conocimientos que no habían vuelto. ¿Cuánto tenías? 22, 23 años. Y a la vuelta de la vida y esas canas que tiene, vinieron con muchas carreras nuevas, trayectos más cortos. El viejo concepto de al menos 6, 7 años debe durar una carrera para dar la generalista. Hoy el modelo es distinto, digamos. Y pensamos eso de qué dejarle a las futuras generaciones, que aprovechemos la tecnología que tenemos, que aprovechemos los recursos que tenemos y le dejemos a las próximas generaciones al menos el mundo como lo recibimos para mejorarlo. Y que no tratemos de dejar nadie atrás, digamos, esos dos conceptos de sostenibilidad como muy presentes en la facultad. Sí. Poder generar carreras cortas, reconocimiento de trayectos, no solamente formar carreras de grado, sino diplomaturas, como decía Claudio, son un trayecto corto donde uno le dé conocimientos, ¿no? Y hoy creo que la universidad va en eso, cómo generamos no solamente la carrera de grado, la escuela de oficio, cómo generamos habilidades técnicas, habilidades blandas, para que los ciudadanos puedan usar esa herramienta y transformar, ¿no? Bien, entonces, eso... ¿cómo generamos eso? Bueno, a través de una grilla de pensar, de cómo formás a través de diferentes formatos, ¿no? Tecnicatura, diplomaturas, carreras, ingenierías, licenciaturas, ¿cómo pensamos eso? Y también cómo hoy utilizamos la tecnología para avanzar en el proceso educativo, ¿no? Eso es algo también que la universidad lo está discutiendo, que venimos muy avanzados. Obviamente que la pandemia nos llevó a un lugar donde hubo que repensarse, pero vos fíjate que hoy hablar de una clase por Meet ya es viejo cuando hoy hablamos de inteligencia artificial, ¿no? Y estamos hace 5 años atrás. La velocidad del avance tecnológico es mucho más rápido de cualquier proceso, ¿no? Entonces ese es nuestro gran desafío como universitarios, cómo estar siempre a la vanguardia del avance tecnológico, ¿no? Hay un aspecto también que no quiero dejar de lado, ya para ir cerrando, que tiene que ver, y los quiero incomodar un poco también, porque si no es muy fácil todo, chicos, acá. Tiene que ver con, los invito a pensar o los interpelo en este aspecto. ¿Qué pasa con los financiamientos de lo público, de la universidad pública, con los fondos? Porque estos nuevos principios rectores que deberían estar trabajando una nueva reforma, llamémosle, me lo están haciendo o me lo están hablando desde el punto de vista de la transferencia de conocimiento, llamémosle, o de la inserción de la universidad en los aspectos productivos. Pero ¿quién banca todo esto? ¿Cómo la discusión está cerrada, está abierta? ¿Debería abrirse otro tipo de discusiones? ¿Hacia dónde va un modelo que pueda debatir modelo productivo y modelo universitario, por ejemplo? Mirá, financiamiento universitario. En esto, Adrián, nosotros como facultad venimos trabajando hace varios años en la vinculación, como mencionaste Claudio, como una de nuestros ejes central, de decir cómo generamos público-privado de determinados desarrollos, cómo generamos esas investigaciones que después van a tener un gran impacto en la producción, ¿no? Bien. No solamente pensar que si bien el Estado hoy sostiene las universidades y creo que es la forma de generar igualdad en la sociedad, ¿no? De que sea un equilibrio para que la formación se democratice y que todos puedan llegar a la educación superior, ¿no? Eso es como bandera reformista, la defiendo y creo que vamos en ese camino. Pero también cómo pensar en alternativas que se aporte a las nuevas investigaciones entre el público-privado, cómo generar una vinculación de público-público también, ¿no? Para hacer más eficientes los recursos, digo. Hay una serie de cuestiones a pensar y a trabajarlo, que nosotros en un momento fuimos como una mirada que nos miraron,
cómo van a trabajar de esta manera con determinadas empresas, y eso también llevó a poder profundizar un campo de escuela de 580 hectáreas, poder profundizar modelos para que los chicos puedan hacer práctica, poder profundizar diferentes dinámicas que también ayudan a formar a los jóvenes que estén preparados para esa realidad que demanda después el sector productivo, ¿no? Genial. Estuvimos hablando con Leandro Carvelo, secretario general de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, Claudio Bustos, director de enseñanza de esta casa. Gracias por acompañarnos, gracias por ser parte de este ciclo, de este espacio Épicos, la edición número 6. Les dejo un minuto cada uno para que hagan el cierre y nos despedimos. En principio, un compromiso con la educación pública, digamos, hacemos la reafirmación de lo que somos y el desafío. Los dos somos producto de los últimos 20 años de la Facu, que en la historia de la universidad parecen re poquito y para nosotros es la vida entera, los 365 días del año. Ahora que el teléfono pasa y es todos los días en el teléfono, la reafirmación no solamente de lo que somos, sino a qué le dedicamos el 100% de nuestra vida. ¿No? Nos conocemos bastante del día a día, pero también nos conocemos de ese otro lado de la facultad que a veces pocos conocen, que le dedicamos la vida a lo que creemos, a lo que pensamos. Muchas veces nos dicen, y nos debe pasar a nuestras familias, que por lo que te pagan, y nosotros decimos, no haríamos otra cosa que no fuera devolverle al otro lo que el otro nos da, digamos, sentido de pertenencia a la Facu, digamos. Lean. Bueno, antes que nada agradecerte, Adrián, por sumarte a conducir esto, participar de esta iniciativa de la Facu. También Épicos es lo que la Facu, vamos a estar lo que la Facu fue en 60 años, así que se sume la gente. Esto fue una iniciativa del área de comunicación, eso quería destacarlo hoy. Y también pensar, ¿no?, que uno tiene un compromiso con la educación pública, y pensar que todos los docentes, no docentes, todos los trabajadores de la universidad tienen un compromiso con la educación pública, más allá de lo económico, un compromiso de corazón, digo, ¿no? Pensar eso. Y uno puede haber estado en cualquier empresa, haber trabajado en cualquier el sector privado, seguramente. Es una discusión que tengo con mis colegas agrónomos. ¿Qué haces ahí? Bueno, ¿qué hacemos acá? Tratamos de transformar para que la Facu sea cada día mejor, para que la universidad crezca, para que la Facu crezca. Y por eso los invito a que vean lo que es la Facu en estos 60 años y que, bueno, toda la comunidad de la Facu lo viva de la mejor manera en estos 60 años. Estos queremos ser reformistas. Esto es Épicos, muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.